Bien, sigamos entonces hablando de los costos de la globalización. En el último video apenas mencionamos el tema, había un listado de varios factores vinculados con la globalización económica que uno supone a priori que son negativos para el desempeño de las economías. Uno de los que figuraba y sobre el que me quiero detener un poco más, porque quizás haya ciertos vacíos en, no sé, lo que vieron en otras materias, o directamente no cursaron macro, entonces hay algunos temas que les faltan, es lo que se conoce como el trilema monetarista o trilema monetario, como figura ahí, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras. ¿Por qué se llama un trilema? Bueno, básicamente la idea es que hay tres objetivos de política económica que en este momento de la historia en el que las economías están interconectadas entre sí, en la época de la globalización, no se pueden alcanzar de forma simultánea. Nos referimos a una completa libertad para los flujos de capitales, ya sea de entrada o de salida de capitales hacia la economía, utilizar la tasa de interés a voluntad como instrumento de política monetaria y mantener una paridad fija del tipo de cambio, ¿sí? Y esto es algo que naturalmente implica una pérdida de soberanía para los gobiernos, ¿sí? Y uno podría en cierta medida englobar los costos de la globalización, varios que vamos a mencionar, en esta idea de una pérdida de soberanía nacional, ¿sí? Pero bueno, específicamente ¿de qué se trata esto? A ver, para entenderlo es bastante útil pensar en una decisión cotidiana que probablemente muchos de ustedes enfrentan periódicamente, que es la de decidir en qué tipos de instrumentos financieros invertir sus ahorros disponibles, ¿sí? Vamos a pensar en la disyuntiva clásica en una economía como Argentina, que se trata de elegir entre un instrumento en pesos, como puede llegar a ser un plazo fijo, y un instrumento alternativo. Típicamente acá es la inversión en moneda extranjera, la compra de moneda extranjera, el dólar, o algún sustituto cercano, como puede ser un plazo fijo en dólares, ¿sí? Es bastante común enfrentarse a este tipo de situación y imagino yo que ustedes cuando tienen que enfrentarla tienen en cuenta un par de variables fundamentales, ¿sí? Para ver para qué lado les conviene dirigir sus ahorros. Van a mirar, en primer lugar, la tasa de interés que les otorgue el plazo fijo en pesos y, por otro lado, van a tratar de estimar o mirar estimaciones de terceros el valor del dólar a una determinada fecha, ¿sí? El tipo de cambio. Y van a hacer una cuenta casi quizás inconscientemente, bastante simple, que va a ser comparar la tasa de interés en pesos con la devaluación esperada del tipo de cambio de la moneda nacional, ¿sí? En caso de que crean que el peso respecto al dólar va a mantener su valor y no se va a depreciar, y que vean que la tasa de interés que otorga el plazo fijo en pesos es atractiva, probablemente dirijan sus ahorros hacia el plazo fijo, de lo contrario van a comprar moneda extranjera. Bien, esa decisión está detrás de lo que en economía se conoce como paridad de intereses, ¿sí? Que es la igualdad de rendimiento, o mejor dicho, la tendencia a la igualdad de rendimientos de activos similares denominados en dos monedas distintas. Fíjense la ecuación que tenemos escrita acá en el pizarrón. De este lado tienen I, que representa la tasa de interés en pesos. Puede ser en este caso la tasa de interés del plazo fijo en pesos, ¿sí? Vamos a suponer un, no sé, 25%
debe andar por ahí la tasa de interés hoy de un plazo fijo. 25. De este lado de la igualdad tienen dos componentes. Por un lado aparece una Y estrella, ¿sí? Y esto es algo que vamos a usar a lo largo del curso cuando hablemos de monedas, de variables del extranjero, de otro país, vamos a simbolizarlas con una estrellita, ¿sí? En este caso Y estrella es la tasa de interés que paga el activo denominado moneda extranjera, por ejemplo un plazo fijo en dólares, ¿sí? Esto debe estar bastante bajo, yo diría que debe andar en un 2%. Más, fíjense que tienen un delta E con una E chiquitita arriba, y lo que esta expresión quiere decir es la depreciación esperada del tipo de cambio, ¿sí? Porque no solamente me interesa cuánto está el dólar hoy, tampoco me interesa solamente cuánto está el dólar mañana, sino lo que me interesa es la tasa de depreciación, ¿sí? La variación respecto al valor actual. Y fíjense que esta variable tiene una E arriba de esperada, porque es una expectativa, ustedes no la saben. Cuando ustedes toman este tipo de decisiones, tratan de adivinar cuánto va a ser la tasa de depreciación en el futuro. ¿Sí? Pero bueno, esta situación que es individual, o la podemos pensar como individual, cuando es enfrentada por un número elevado de personas en el mercado y con la idea esta de que todos cuentan con una información más o menos parecida, podemos suponer que es una tasa de depreciación esperada promedio de la economía. ¿Sí? Bien, si es una igualdad, haciendo las cuentas, esto tiene que dar 0,23, y lo que me está diciendo básicamente es que los dos activos rinden lo mismo. ¿Sí? Y ustedes pueden llegar a pensar en este momento, bueno, pero no tiene por qué ser así. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, volviendo al trilema, ¿sí? Vamos a salir de esta situación de equilibrio y pensar, por ejemplo, de que el gobierno quiere hacer política monetaria mediante su tasa de interés, por ejemplo, para estimular la actividad económica, reduciendo la tasa de interés, ¿sí? Entonces, en vez de pagar el 25% un plazo fijo en pesos, supongamos que el Banco Central decide que la tasa de interés en pesos es más baja y paga un 20%. Si todo lo demás se mantiene constante, vamos a tener que el rendimiento de los activos en dólares va a ser superior al rendimiento de los activos en pesos, ¿sí? Se va a violar la condición de paridad de intereses. Bien. Supongamos ahora también que el gobierno quiere mantener su paridad cambiaria, ¿sí? Porque es otro de los objetivos que están mencionados en el trilema. Un sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Por ejemplo, porque quiere contener la inflación y supone que tener un tipo de cambio fijo va a ayudar a conseguir ese objetivo, ¿sí? Como pasó en la década de los 90 en Argentina. Bueno, si el tipo de cambio es fijo y todos le creen al gobierno, la depreciación esperada tiene que ser 0, ¿sí? Por lo tanto, este componente se va a 0. Y la tasa de interés internacional, claramente es una variable que el gobierno local no maneja, la dejamos como estaba antes, ¿sí? 0,02, eso lo decide la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fíjense que la paridad nos queda completamente rota. Ahora los activos en pesos rinden más que los activos en dólares en este periodo en cuestión, por lo que podemos suponer que el gobierno tiene más espacio para hacer política monetaria, ¿sí? Vamos a suponer una situación en la cual el gobierno baja extremadamente o baja demasiado las tasas de interés en pesos, ¿sí? Para estimular la actividad económica. Y supongamos que esto queda de la siguiente manera, ¿sí? Un rendimiento mayor de los títulos en dólares con respecto a los títulos en pesos, o de los activos en dólares con respecto a los activos en pesos. Bien, si esto sucede, y estamos en un escenario de libertad de flujo de capitales, que es el otro objetivo de política económica, estar financieramente integrado con el resto del mundo, cualquier agente
va a tener la posibilidad de elegir en qué tipos de activos invierte, ¿sí? Cuando los agentes ven que los activos en dólares rinden más que los activos en pesos, naturalmente van a desprenderse de los pesos y van a querer adquirir dólares para poder con esos dólares poner el dinero en plazos fijos en dólares o comprar un título de deuda del Tesoro norteamericano. ¿Sí? Es lo mismo en este caso. Bien, en este caso lo que va a suceder es que va a haber una oferta excedente de pesos y una demanda excedente de dólares. ¿Sí? Recuerden, nadie quiere los pesos, todos quieren los dólares. ¿Qué va a pasar en el mercado cambiario? Va a haber presión sobre el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Pero qué dijimos? Que el gobierno quería mantener el tipo de cambio fijo. Por lo tanto, el valor del dólar no debería alterarse. Para lograr que el tipo de cambio no se mueva, el gobierno va a tener que salir a vender dólares. Por ejemplo, las reservas que tiene el Banco Central. Va a tener que igualar la demanda excedente de dólares con una oferta de dólares correspondiente. Cuando eso pase, vendiendo dólares, va a obtener a cambio pesos. ¿Sí? Recuerden, nadie quiere pesos. La gente lleva los pesos al Banco Central, el Banco Central le da dólares a cambio. ¿Sí? Pero esos pesos salen de circulación y al salir de circulación, lo que está sucediendo es una disminución de la oferta monetaria. La demanda monetaria queda exactamente igual porque no supusimos nada respecto, por ejemplo, al nivel de actividad económica. La oferta monetaria se reduce y eso implica necesariamente una suba en la tasa de interés. ¿Qué pasa entonces? El gobierno tiene que elegir cuál de las dos variables cede. O con el tipo de cambio fijo, que dice listo, que suba el dólar, no lo puedo manejar, o con la política monetaria.